Seguimos hablando de actualidad en el programa de Fuerteventura al Día y seguimos hablando de la actualidad política que está marcando estos días. Nos hacemos eco de la última encuesta elaborada por el Canarias 7, que asigna a los socialistas, al Partido Socialista de Canarias, en este caso una estimación de voto del 30%, seguido del Partido Popular. Nos hemos quedado con el dato de Ciudadanos, que puede perder uno de sus escaños, al menos en Santa Cruz de Tenerife, de Podemos, que perdería otro por Las Palmas, y del aumento significativo también en Canarias de Vox, que sacaría hasta un diputado más en esta región canaria. Para hablar sobre estos resultados, o sobre estas previsiones, son resultados de encuestas, y sobre los problemas que verdaderamente están preocupando detrás del telón a los canarios, hemos invitado a Javier Tendero, de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Ore Vera, del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Ignacio Solana, del Partido Popular. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, una vez que han recibido estas encuestas, ¿cómo valoran, a pesar de que las encuestas es una previsión, es probable que sean tendenciosas o que puedan tener un resultado más o menos certero? ¿Cómo valoran la foto a 5 días de una cita electoral? Nosotros realmente, como hemos seguido manteniendo, y nuestra filosofía a lo largo no solo de esta campaña, sino las campañas anteriores, es que nosotros tampoco le hacemos mucho caso al tema de las encuestas. Encuestas son, siempre van a estar valoradas o siempre van a tener una tendencia en función de quién las haya preparado, quién las haya hecho y quién las haya realizado. Y por lo tanto, la realidad es que la situación en Canarias es la que tenemos. Obviamente es bastante probable que los datos o la tendencia es que el Partido Popular mejore los resultados en comparación con las anteriores elecciones. Y lo que llama bastante la atención es la posibilidad de que Vox coja ese diputado que está ahí pendiente de un hilo. Eso, y la posibilidad de que Ciudadanos pierda músculo, pierda fuerza, Javier. Bueno, en esta campaña la verdad es que estoy un poco desconectado porque yo ahora mismo soy afiliado de base. O sea, mi opinión es la mía porque con mis quehaceres familiares me estoy ocupando ahora de un niño pequeño y no puedo estar tanto en política como me gustaría. Pero sí que es verdad que las encuestas yo pienso que son una foto fija del momento y una foto fija del cabreo generalizado que hay en la población. Un voto como el de Vox ahora mismo es un voto, o no es un voto, es una intención de voto, ¿no? de cabreo, de enfado de la gente, que hace que el voto se polarice, o la intención de voto se polarice. Por eso estamos viendo que, bueno, que el centro parece que se estrecha de alguna manera y las opciones más extremas empiezan a tener un cierto valor, ¿no? para el votante. Pero yo creo que luego llegará el día 10 y la gente es mucho más consecuente con su voto, lo hará con cabeza, y creo que al final lo que se necesita es un resultado que facilite el entendimiento, ¿no? Creo que mis compañeros piensan un poco lo mismo. Hemos visto este fin de semana muchos debates, hemos visto también muchas campañas intentando evitar la abstención. ¿Cómo consideras, Ore, que se va a comportar el ciudadano en Fuerteventura? ¿Ir a votar? Sí, como siempre lo ha hecho y lo hará con cordura. No puedo estar sino de acuerdo tanto con Ignacio como con Javier, con Javier, que las encuestas es en un momento, es una foto que se saca en un determinado momento, que no es fiable, a pesar de que a nosotros ahora en Canarias nos den buenos resultados. No nos debemos confiar, tenemos que ir a votar, y el PSOE tiene que seguir convenciendo que el voto útil es al PSOE, y también muy alarmada porque Canarias, que estaba libre de ese extremo de Vox, pueda tener un representante que es mínimo pero es peligroso. Entonces hay que ir a votar, y hay que votar con cordura, y sobre todo hay que ir a votar en valores constitucionales. Quería preguntarles, ¿cómo verían que el voto fuera obligatorio por ley, como ocurre en algunos países? Yo creo que al final el voto debería ser no tanto como obligatorio, pero creo que deberíamos incentivar mucho más a la población a ir a votar. El problema es que la situación económica, la situación política en España ha generado que la gente cada vez tenga menos ganas de ir a votar, cada vez se encuentra en una situación más desanimada, y lo que tenemos que hacer todos los grandes partidos es intentar cambiar esa energía y cambiar la sinergia, e intentar que la población se vea con la necesidad de ir a acudir a las urnas, porque al final es importantísimo el acudir a las urnas y emitir tu voto. Emitir tu voto, porque creo que es una forma de
expresar aquello que quiere, sobre todo de cara a un futuro, porque estamos hablando en este caso, de un gobierno central, pero recientemente estábamos hablando de los municipios, las instituciones más cercanas a la población. Por lo tanto, al final, el ciudadano se tiene que ver realmente reflejado en las instituciones para sentir esas ganas y ese entusiasmo por ir a votar. Es que es difícil, yo creo, evitar esa desilusión del ciudadano ahora mismo. ¿Qué puede pensar un ciudadano de aquí, de Fuerteventura, cuando le están machacando todo el día en las noticias? Cataluña, 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 Cataluña. Él dice, ostras, estoy viviendo a miles de kilómetros de allí, tengo mis problemas diarios, no tengo para el alquiler, tengo cortes de agua, el turismo está bajando y me han dejado a mi hijo en la calle que no tiene trabajo. ¿De qué me estás hablando? Esa desconexión que hay con la política es la que hay que conseguir eliminar, ¿no? Conseguir al menos acercar al ciudadano al problema real, a que su voto puede hacer que cambien las cosas, que sirve para algo de nuevo, reenganchar al ciudadano, ¿no?, con la política. Yo creo que... Es verdad, es verdad. De todas maneras, nunca tendríamos que hablar de obligación de ir a votar, porque el no ir a votar también es una manera de situarte políticamente. Lo que los políticos sí deberíamos traducirlo en claves políticas. ¿Por qué ese desencanto? ¿No? Claro, porque ese desencanto del ciudadano hacia la política y poner medidas para que eso no ocurra. Desde el principio, educativamente hablando, meternos en las escuelas y hablar de política en las escuelas, no de partidos políticos, pero de incentivar y de enganchar al alumnado que ellos son partícipes también de la política y que su voto es importante. Es que quizás ahí es donde radica un poco el problema de que la población cada día se siente más desvinculada de la clase política o de la política en sí, hablado con mayúsculas. Y es que a lo largo de la historia o a lo largo de toda tu carrera, en las escuelas no se fomenta la educación política, no los partidos políticos, sino la política como tal. La masa crítica, ¿no? Exacto, la política en mayúsculas, que es el de hablar de debates, de tener debates, de hablar de lo que realmente nos preocupa al ciudadano de a pie, porque al final esto se basa en eso. El ciudadano cada día se encuentra más desvinculado de la política porque se encuentra que los políticos hablan de lo que él creen en ese momento, pero de estrategias y poco de políticas públicas, ¿no? Quería preguntarle si la repetición continua de elecciones deprime las ganas de ir a votar y puede llegar, espero que no, esa abstención de la que tanto se está huyendo, también el Partido Popular, por supuesto. ¿La subida de impuestos deprime el dinamismo económico? ¿Podría deprimirlo? Totalmente, yo creo la subida de impuestos en ninguna de las regiones españolas en las que se ha aplicado ha supuesto una subida de la recaudación. Eso es simple. La gente cuando tiene dinero en el bolsillo gasta, cuando no lo tiene no lo gasta. Si tú cuando llega el momento de heredar, y pongo un ejemplo cercano, mi madre y mi tía, gente que está viviendo toda la vida junta, mi tía soltera, ella tiene 70 y tantos años, está un poquito malita ahora, y mi madre tiene todo al 50% con ella, en la Comunidad Valenciana. Si en el caso, Dios no lo quiera, que a mi tía le pasase algo, tendría que pagar por algo, mi madre, impuestos por algo que ella ya ha pagado, porque en ningún sitio la herencia entre hermanos está bonificada. Entonces eso yo creo que al final son impuestos que afectan a la clase media y trabajadora. Mi madre trabajaba en una fábrica, mi tía soltera toda la vida trabajando en una fábrica de almendras hasta los 30 años, luego ya se dedicó a cuidar de mi abuelo. Sí. Que al final son cosas que no somos conscientes, se habla mucho de las grandes fortunas y tal, pero las grandes fortunas se buscan el método que se tengan que buscar para pagar sus impuestos. El pequeñito no tiene recursos ni siquiera para buscar un abogado desde luego, que se lo gestione. Partimos de esa desigualdad. Quería hablar también no solamente de impuestos, el aumento de la luz, de la tarifa de la luz, que se está hablando muy poco y es algo que está llegando a los hogares de todos los españoles. Al final, y de hecho dentro de una de las medidas que recoge el CRAN o el llamado Pacto de las Flores es subir el tipo impositivo de la luz, de pasar de un 0 a un 3%. Al final, eso que hace que acarrea a las familias. Realmente eso está atacando a la familia media, la familia que tiene la luz en casa y que todos los meses va a tener que ver cómo su factura se ve incrementada en un 3%. Entonces, al final estamos en una situación en la que estamos hablando de impuestos sí, impuestos no, impuestos
qué clase de impuestos y a quién le van a acarrear esos impuestos o a quién le va a afectar esos impuestos. Y ahora mismo, hablando de Canarias, el objetivo que tiene el Pacto de las Flores o el Pacto de Gobierno en el Gobierno de Canarias va a atacar directamente a la clase media y a la clase trabajadora de Canarias, a todos los ciudadanos, porque no solo va a atacar en la luz, a aumentarla un 3%, también en el teléfono lo va a aumentar hasta un 6%, y la escala del IGI, que al final es un impuesto indirecto, que afecta a todos los ciudadanos, va a volver a recuperar ese 0,5% hasta dejarlo en el 7%. Por lo tanto, impuestos sí, impuestos no. Impuestos, obviamente la economía se basa en la recaudación de impuestos, pero hay que saber qué clase de impuestos se tienen que gestionar. Y también exactamente en esa horquilla de 6 meses, que por cierto coincidía también con la etapa electoral, de ese descuento, de ese medio punto del IGIC, si realmente revirtió en una mayor actividad empresarial o no. Vale, eso es lo que tenemos que analizar y como decía Nacho, tampoco podemos optar la discusión en impuestos sí, impuestos no. Impuestos sí, el Estado no se mantiene del aire. Si nosotros queremos una sanidad pública y de calidad, se hace a través de los impuestos. Si queremos tener unas carreteras seguras, hay que subir impuestos. Lo que sí hay que ver es que el ciudadano vea que esos impuestos se revierten en su beneficio y en su comodidad y en tener una sociedad lo más justa posible. Es verdad que servicios tan básicos como la luz sí se deberían ser más sensibles para todos los gobiernos. No podemos decir que somos una sociedad justa cuando luego hay personas que no pueden pagar el recibo de la luz o decidir pagar el recibo de la luz o del agua y que puedan cortarte la luz. O pagar la cuota de autónomos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema en el que, bueno, hemos visto que el Partido Popular sí avanza esa medida de los 2 años a 50 euros, incluso ampliándola, pero aún así es una medida insuficiente de cara a que hay actividades que ni siquiera a los 2 años se consolidan como para pagar los casi 400 euros. Yo creo que al final es insuficiente, es cierto que el Partido Popular ha puesto, creo que en la senda, o por lo menos una solución, probablemente sea a corto plazo y habrá que buscar una solución en la que los grandes partidos de este país se sienten en una mesa, negocien cuál es realmente cómo podemos beneficiar a todos los autónomos, porque tenemos que ser conscientes de que el emprendimiento o el ayuda a que los jóvenes, sobre todo en este país, emprendan de alguna forma, tienes que intentarlo bonificar a través de las cuotas de autónomos. Lo que no es lógico es que después de 2 años de actividad, que en casi todos los casos es cuando empieza a arrancar tu empresa, después de 2 años a 50 euros, que es una gran ayuda y creo que es por la senda en la que tendremos que empezar a trabajar y es una forma que por lo menos el Partido Popular puso esa medida sobre la mesa, a partir de ahí tengas que pagar 300 y pico, casi 400 euros. Y lo digo yo, que yo soy autónomo. Que es autónomo y del Partido Popular, y del Partido Popular, y lo sufro. Y lo sufren. Javier Tendero. No, estoy totalmente de acuerdo con Nacho. Es que vamos a ver, tú a una pequeña y mediana empresa le subes los impuestos y ellos no se pueden ir a otro sitio. Una empresa grande va a decidir dónde pone su sede y si no le conviene se va. Las multinacionales mismos. Entonces, no se puede hacer un café para todos en el tema de impuestos, porque está claro que aquí tenemos un gran problema con el tema autónomo y emprendedores. Se les ponen muchas piedras en el camino. Que es el grosso mayoritario, claro, ¿no?, de empresarios. Se les ponen muchas piedras en el camino y hay que ayudar al que intenta montar un negocio, al que abre la persiana todos los días, que al final es que no hay que verlos como empresarios, es que es el currante del día a día que está ahí dejándose la piel por sacarse un sueldito al mes. Que abre la persiana, a lo mejor saca el sueldo mínimo al mes, si lo sacan. Es el grosso de la economía. Claro, siempre lo hemos dicho, que al final la pyme es la que mantiene el engranaje económico en este el país. el músculo social y el que crea trabajo. Ver muchos ciudadanos y al PP haciendo políticas muy sociales, evidentemente hay que graduar los impuestos y a los autónomos también. No es lo mismo una mujer que abre su negocio por la mañana para vender flores que un autónomo que factura 5.000 euros. Entonces hay que graduar, hay que ver cada caso y hay que hacer tramos, tanto en los impuestos como
en los autónomos y como en todas las cosas. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Cada vez que nos ponemos interesantes nos quedamos sin tiempo, pero esto desde luego que es una medida para que nuestros invitados vuelvan y mucho más en esta semana, y donde siempre en este programa hablamos de política, pero fundamentalmente en esta semana para que los partidos quizá en el último momento se replanteen cuáles son los verdaderos problemas de los ciudadanos. Javier Tendero, Ore Vera y Nacho Solana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias.